proteste, usted no mueve de ahí, Claro, hombre. proteste ya no debe. La gente que salga allá. La camioneta la pueden sacar de menos de nada. Solo que ya lo que ¿dónde irás a sacar el mire como que viene. ¿Ya eso lleva rasgo? Esa mano del Diego te he visto. Y me puta piedra la. Miren ustedes mismos, vean, ya está que está toca el puente, miren aquí el hoyo, vea, aquí al lado de mi casa, vea. Miren que ya se metió a los salones del colegio, mira. Ya se metió a los colegios, mira la gente sacando las cosas. Miren cómo está subiendo el río, ya se metió algunas casas, acá en el puerto ya se metió algunas casas. Es precaución, no es alarmar a la gente, sino que tengan precaución abajo, porque si acá está así, en Tarazá y más abajo, que cosa se va a poner la cosa peor. Si acá está así, para abajo va a ser muchísimo peor. Ha crecido más que en el 2010. En el 2010 creció el río acá, pero nunca había crecido así. Hace 10 años, no, hace mucho tiempo no crecía el río así. Entonces imagínense ustedes cómo está la cosa, vea, no es serio, la cosa es seria. Llega y aquella hasta que se la lleva, vea. Con la mano en la cumbamba, pensando, sin comida, sin alimento y sin nada. Es bastante preocupante. Y espero que este mensaje que está quedando aquí grabado, que se mande a los otros municipios y al departamento de Antioquia, y que también se le haga un llamado al Procurador General de la Nación para que los líderes sociales en Antioquia se le preste un poquito más de atención, porque vienen siendo asesinados constantemente. Ya en menos de 15 días ya hemos enterrado varios compañeros del movimiento. También es preocupante. Le solicitamos a la alcaldía y a todos acompañamiento sobre este tema. Lucas, estamos en comunicación en estos momentos con Isabel Cristina Zuleta, ella es integrante del movimiento Ríos Vivos. Isabel, buenos días y bienvenida a la W Radio. Buenos días. Isabel, ustedes esta semana en diálogo con la W Radio, o la semana anterior también manifestaban la preocupación por que una situación como esta se presentara. No le escuché bien porque alguien habló. Le repito, ustedes manifestaban la semana anterior en diálogo con la W Radio que tenían cierto nivel de preocupación porque una situación como la que se registró el pasado sábado se registrara precisamente porque EPM había imprimido un grado de confianza alto en las comunidades y estas no querían evacuar. Por fortuna no se presentaron víctimas durante la creciente del río Cauca, pero les continúa a ustedes preocupando que de pronto EPM no haya sido claro en los riesgos que había con la situación que se registró por el taponamiento de unos túneles. Sí, nosotros lo advertimos en distintas ocasiones, todavía lo seguimos haciendo, el estado de riesgo sigue siendo muy alto para nosotros, Empresas Públicas de Medellín. Es una empresa irresponsable, pone en riesgo la vida de las comunidades, como lo está haciendo en este momento, en el que dice que paga los daños, que hay posibilidades de que se vuelva a presentar, pero no habla de reacción de la gente. Es decir, que no tiene en cuenta en ningún momento las afectaciones psicosociales, lo que ocurre con una angustia permanente de no saber qué va a ocurrir con sus vidas, con su integridad física y con sus bienes. Desde el principio nosotros advertimos que ese muro no se debió haber construido en esa zona. El saber ancestral de las comunidades se los dijo. Les dijo que los movimientos de tierra de esa zona son muy altos y ellos insistieron en que tenían todos los técnicos y toda la capacidad para desarrollar esta obra y desconocieron ese saber ancestral. Desconocieron también que aguas arriba hay muchas zonas inestables y que el tema geológico no ha sido estudiado
con profundidad en las dinámicas que tiene el cañón, en el saber que nosotros tenemos aquí del reconocimiento de la zona. Pero además hemos estado diciendo en este momento como movimiento que se debe llevar a la cárcel para todos los funcionarios que tienen responsabilidad en esta actuación, que se brinden todas las garantías para las comunidades aguas abajo, que no solo es el Puerto Valdivia, sino que es el kilómetro 14, 15, que la gente perdió muchas cosas, pero además Caucasia, Cáceres, Tarazá, Nichí también están en riesgo. Nosotros emitimos un comunicado hace unos años en donde explicábamos que eran 19 municipios los afectados. Hoy nos dan la razón, no son los 12 que ellos decían, son todo aguas abajo. Y además estamos diciendo que la ANLA es otro de los grandes responsables, porque sabía de un informe de Corantioquia que todos los municipios aguas abajo estaban en riesgo, estaban afectados, y no quiso aceptar esta verdad, no dio credibilidad a Corantioquia para que se aceptara que eran todos los 19 municipios de la cuenca después del muro hasta la desembocadura en el río Magdalena los que estaban afectados, y por eso se le debe retirar la licencia ambiental a Hidroituango. Señora Zuleta, usted advierte pues que Empresas Públicas de Medellín no tuvo en cuenta el saber ancestral de las comunidades río abajo de Hidroituango a la hora de tomar decisiones estratégicas de ingeniería, pero quiero preguntarle cuál ha sido la reacción de EPM después de los hechos presentados en los últimos días. ¿Se han hecho presentes en esos municipios río abajo y han llevado soluciones a los pobladores de esos municipios? Pues lo que han dicho públicamente, porque cuando se hicieron presentes, y ya lo decían estos micrófonos, ellos se hicieron presentes con funcionarios que no dieron respuesta. Es decir, se han hecho presentes en la zona, pero no han dado respuesta, porque los funcionarios dicen, no sé de eso, solo me mandaron a atender a la gente, a hablar sobre la tragedia, pero no hablar sobre toda la crisis que genera Hidroituango. Eso genera mayores inconformidades. Entonces, para nosotros es muy grave que no haya información clara, que sea precisamente la gente la que tiene que hacer sus preguntas, todo lo que le inquieta, toda su angustia, que si se inunda el cementerio, ¿qué va a pasar? Aguas arriba, todo lo que está ocurriendo con el hecho de que hayan quedado ya inundados los cadáveres. Las madres necesitan saber de esa situación, se necesita saber si hay posibilidades de seguirlos buscando, y sobre eso no hay respuesta. Entonces, sí ha habido presencia, pero con funcionarios que no tienen capacidad de respuesta y de asumir la magnitud de lo que se está generando aquí en la zona. Isabel Cristina, en ese mismo sentido le quería preguntar, el gobernador de Antioquia va a viajar en el transcurso del día para reunirse con el Comité de Gestión del Riesgo, analizar la situación y hacer un plan de contingencia ante posibles futuras emergencias de esta índole. Él mencionaba que el problema técnico le compete a EPM y que el de protección del medio ambiente y el social le compete a la gobernación de Antioquia, pero ustedes sienten que en verdad sí habrá garantías para que EPM cumpla los compromisos que ha anunciado hasta el momento, como por ejemplo el del municipio de Valdivia, donde decía que en menos de 60 días, ya de 6 meses, ya tendrá una solución de vivienda para las personas damnificadas? Así es, Evelyn. Nosotros le insistimos desde hace más de 2 años al gobernador de Antioquia la necesidad de que se hiciera una caracterización de toda la población, aguas arriba y aguas abajo, porque el censo de Empresas Públicas de Medellín es un censo que está equivocado, es un censo que se hizo en medio del conflicto armado y beneficiándose de él, y era necesario que para estas contingencias se tuviera una caracterización real de la población, y esa caracterización no se tiene. Ellos no tienen el conocimiento de cuántas son las familias, hoy solo hablan de las viviendas, pero son muchas las familias que están aguas abajo y aguas arriba que están afectadas. Hay más de 200 familias en Sabana Larga que las sacó el río, que no tienen nada. Hay más de 100 familias en el censo de afectados en Ituango, que son de Toledo, que son de Briceño, de San Andrés de Cuerquia y de Ituango. Y hay múltiples familias aguas abajo, en el kilómetro 15 están los afectados con sus cultivos. Entonces ahora lo urgente es que se entienda
que se requiere toda una caracterización real de la población afectada, y el gobernador de Antioquia para nosotros también fue muy responsable cuando dijo que esto era un impasse menor, que ellos tenían muy buenos técnicos, muy buenos ingenieros, y que se iba a resolver cuando nosotros sabíamos que no, porque aquí en la zona alta todavía se ven caer muchos derrumbes, porque la sedimentación del río sigue creciendo y pues la mortandad de peces es abrumadora. Entonces el riesgo del que estamos hablando es mucho más grande de lo que se ha presentado. Pero entonces para ustedes, ¿se debería parar completamente el proyecto de Hidroituango? Sí, claro, y se le debe retirar de inmediato la licencia ambiental, porque fueron unos irresponsables, porque no tienen los estudios de riesgo y no tienen los estudios geológicos para prever que lo que ya nos demostró esta tragedia es que va a pasar. ¿Cómo? Bueno, pues Isabel Cristina Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos en el departamento de Antioquia, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y pues estaremos muy pendientes de la evolución de toda esta situación derivada de la construcción del proyecto Hidroituango en ese departamento.